Las desapariciones de personas, de gente, son una herencia macabra que ha heredado la Cuarta Transformación de los gobiernos de derecha que le antecedieron a la Cuarta Transformación, encabezados por el PRI y por el PAN. Vamos a hacer un breve contexto, un breve antecedente, para que tratemos de ubicar el problema en su justo medio. Y pues lo primero que quiero mencionarles es que recordarán que a principios de la década de los 90 se empezaron a dar en el norte de nuestro país una serie de asesinatos de mujeres. Me parece que de ahí empezó a surgir lo que ahora se llama el feminicidio. Concretamente, esto sucedió en el estado de Chihuahua y más concretamente en la fronteriza ciudad llamada precisamente Ciudad Juárez. Esto fue algo sumamente impactante, escandaloso incluso a nivel internacional, y me atrevo a decir que fue como una especie de entrada a un sistema, no un sistema, sino un contexto de violencia nacional que se dio en el país y que indudablemente esto fue creado por los partidos de derecha, el PRI y el PAN. Vamos a mencionar unas estadísticas, o más bien dicho, sí, unos datos, no estadísticas, unos datos. Y quiero empezar, pues, diciéndole que estos feminicidios que se dieron en Ciudad Juárez, Chihuahua, dieron lugar a dos o tres documentales, dos o tres películas, se gastó mucha tinta, y nunca se supo bien a bien a qué se debía ese fenómeno, y mucho menos se llegó a tener la certeza de que se había castigado a los responsables. Vámonos a los datos. Al iniciar la década de los 90 del siglo pasado, se desató en el norte de nuestro país, concretamente en Chihuahua, una terrible ola de feminicidios. Sobre todo, estos feminicidios tenían un rango de edad entre las mujeres que iba de los 17 años a los 25, 26 años. Incluso llegaron a rebasar los 30 años las víctimas. Y según un estudio de la doctora Julia Estela Monarres Fragoso y el doctor Luis Ernesto Cervera Gómez en su libro titulado Geografía de la Violencia en Ciudad Juárez, Chihuahua, tan solo de 1993 a 2010 se cometieron un total de 887 asesinatos y homicidios de mujeres cuyo rango de edad, como ya lo dije, iba de los 17 a los 26 años. Incluso se dieron el caso también, ya fue más esporádico, de algunas menores de edad, más abajo de los 17 años incluso. Entonces, como dije, en estos, ¿cuántos años son de 1993 a 2010? 17 años. Se contabilizaron 887 mujeres víctimas, feminicidios. Y las principales víctimas eran mujeres de la clase baja, eran adolescentes, había estudiantes, trabajadoras, obreras de la maquila principalmente, empleadas, y también un sector social que incluso fue estigmatizado, y me refiero a las mujeres que trabajaban en los bares y en los cabarets como bailarinas o bien eran sexoservidoras. Incluso en un principio se les estigmatizó y como que se quisieron disculpar en que por la vida que llevaban se cometían esos asesinatos. Pero más allá de esto, amigos, amigas, podemos decir que esta ola de feminicidios a partir de los 90
se dio bajo los gobiernos del PRI. Carlos Salinas de Gortari se puede decir que por ahí inicia la cosa, aunque hay quien dice que desde 1950 del siglo pasado ya había desaparecidos. Y ahorita hago el embone entre los asesinos, los feminicidios y las desapariciones. Ahorita hago el embone. Entonces decía que desde la década de los 50 del siglo pasado, hay quien dice que ya empezaban a darse algunas desapariciones de gente en nuestro país. Pero de 1988 a 1994, durante el gobierno del usurpador y defraudador de la voluntad popular Carlos Salinas de Gortari, se empezó a exacerbar mucho la descomposición social en nuestro país al aumentar los niveles de pobreza, al escasear el trabajo, a ser mal pagado y estar cayendo en crisis recurrentes que incluso habían antecedido a Carlos Salinas con el presidente Miguel de la Madrid Hurtado, que lo antecedió en el cargo, y con él empezaron las devaluaciones y los pactos de solidaridad económica, las crisis sexenales. Pero bueno, después de 1994 entra Cedillo y es cuando empieza la terrible descomposición, empiezan las desapariciones y los asesinatos de las mujeres. Y es bajo los gobiernos de esos partidos, el PRI y el PAN, pues del 94 al 2000 gobernó Ernesto Cedillo Ponce de León, todavía del PRI. De 2000 a 2006 llega ¿cómo se le puede decir? A Vicente Fox, pues un farsante. Él fue presidente de México del año 2000 a 2006. Y de 2006 a 2012 vino el más sanguinario de los sexenios que hemos conocido y que encabezó Felipe Calderón Hinojosa y que ahí como que se institucionalizó las desapariciones de mucha gente. Pero bueno, quiero terminar con esto. Esta introducción, claro. Los feminicidios de Ciudad Juárez han recibido la atención internacional debido a su máximo de violencia y la inacción de los tres niveles de gobierno para prevenir esos asesinatos y no poder llevar a los perpetradores de ellos a la justicia. Y ello valió a que la Corte Interamericana de los Derechos Humanos considerara al Estado mexicano, bajo los mandatos del PRI y del PAN, como uno de los principales responsables de los feminicidios. En 2009, incluso, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos sentenció al gobierno mexicano por no garantizar la seguridad y la vida de las mujeres. Incluso el contexto de violencia que se empezó, como dije, a exacerbar por estos niveles de derecha que rebajaron el nivel de vida de los mexicanos, crearon desempleo, crearon la carestía, crearon las devaluaciones, crearon las crisis económicas. Esto generó el caldo de cultivo para que surgiera la violencia con esos niveles. Miren, no me dio tiempo de meterme a encontrar en 2011, en un seminario que estaba yo con psicólogas y sociólogas, había sacado la jornada un reportaje muy interesante sobre a ver si no me equivoco en el dato, un narcotraficante que ya estaba encerrado, y a ver si no me equivoco, me parece que era de Brasil, o era de Brasil o era en Colombia, pero yo estoy seguro, puedo equivocarme que era en Brasil. Le hacían una entrevista a este señor que estaba encerrado, y él decía que antes de ser narcotraficante, él era invisible para el Estado brasileño. Dice, yo no contaba, yo no existía para el Estado. Pero cuando me hice narcotraficante, ya llamé la atención y ya fui alguien. Y se explayaba, tenía un apodo muy chistoso, pues no se me pegó por lo curioso de su apodo que tenía, pero estaba diciendo que la situación económica política del Brasil había lanzado a muchos brasileños
a dedicarse al narcotráfico. Repito, puede tratarse de Colombia. Prometo buscar ese artículo. Era una editorial como la que vamos a comentar ahorita, de la jornada, donde se ejemplificaba perfectamente cómo la violencia de los grandes cárteles, de los grandes narcotraficantes, era por los niveles de pobreza, por la corrupción de los partidos políticos, por la carestía de la vida y por las crisis económicas que en toda Latinoamérica empezaron a darse a partir de los 70s, por los préstamos que se pedían al Fondo Monetario Internacional, al Club de París y otros entes más. Y ello empezó, esos créditos se daban, los otorgaba el Fondo Monetario Internacional, dando condiciones, poniendo condiciones a los países para darle los empréstitos. Sube los impuestos, baja los salarios mínimos, reduce las pensiones, causa desempleo, etcétera, etcétera, etcétera. Digo, el desempleo era decir, recorta personal, optimiza la empresa, que era lo mismo que lanzarlos al desempleo. Bueno, todo en ese contexto es donde se da esta situación que hoy estamos padeciendo. Entonces, esto tiene su boom por los altos índices de violencia y las desapariciones comienzan desde el inicio de la llamada guerra contra el narco, que en 2006, perdón, desató la política de Felipe Calderón Hinojosa. Entonces, esta fue, ¿cuántas veces hemos oído decir, no nada más al presidente, sino a muchos estudiosos, que Felipe Calderón causó una guerra, ¿cómo podríamos llamarle? El motivo lo sabemos, pero fue una guerra terrible, iba a ser fratricida, pero no fue pleito entre hermanos, contra el narco, ya que Felipe Calderón había llegado también por la vía del fraude y buscaba legitimarse y desató, queriendo granjearse al pueblo mexicano, queriendo legitimarse, lanza de manera estúpida una guerra al narco, le declara la guerra al narco, y es lo que habremos oído, que le dio un palo al avispero. Ahí empezó el problema. Yo recuerdo incluso, compañeros, amigos, que incluso empezaron a aparecer las narcomantas en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, del 2006 al 2012. Empezaron a aparecer colgados en los puentes. Las narcomantas, como dije, los colgados y lo terrible, empezaron a aparecer descabezados. Fue en ese sexenio de Felipe Calderón cuando se desató la barbarie que hoy estamos viviendo. Vámonos rápidamente. Teuchtitlán, el horror y la indolencia. Esto nos estamos refiriendo al pueblo Teuchtitlán, que fue descubierto ahí lo que llaman un campo de exterminio, que está llamando la atención actualmente y que pues ya se tenía conocimiento de este lugar que es el Rancho Izaguirre, y la jornada le da un tratamiento excelente en su editorial. El titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, sostuvo que dicha instancia, o sea, la PGR, realizará la Fiscalía General de la FGR, perdón, realizará una amplia investigación sobre el origen, las causas y los pormenores de lo ocurrido en el rancho Izaguirre, en Teuchtitlán, Jalisco, antes de determinar si atrae el caso de los crematorios clandestinos hallados ahí el pasado 6 de marzo por el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco. Recuerden que este tema lo traté el día de ayer. Este caso ha conmocionado a la opinión pública nacional e internacional por las imágenes de restos humanos semicalcinados, así como de centenares de objetos personales dispersos en el suelo, como un macabro rastro de las personas cuya existencia se intentó borrar. El estupor ha dado paso a la indignación conforme se supo que el inmueble estaba en manos de la Fiscalía General del Estado,
entiéndase la Fiscalía General de Jalisco, desde septiembre de 2024, sin que en esos meses su personal localizara los huesos, ni los zapatos, ni las prendas de vestir, mochilas, carteras, bolsas, maletas, credenciales, llaveros, libres, collares y hasta una carta. La respuesta de la Fiscalía General del Estado de Jalisco no han hecho sino atizar el malestar por su frivolidad y por poner de relieve lo que solo puede ser complicidad o colosal ineptitud. En sucesivas declaraciones, pretendió excusarse porque el rancho era muy grande. El colectivo de buscadores obtuvo información que le permitió explorar en los puntos precisos y los restos estaban debajo de una losa de ladrillo. Como han denunciado guerreros buscadores, es inadmisible que un grupo de ciudadanos accediera a informes sobre la ubicación de los cuerpos eh, eh, y diera con ellos, pese a la losa que los cubría, mientras que el gobierno estatal afirmaba que en Teustitlán ya no había nada que buscar. Si a ello se suma que esto ha ocurrido de manera sistemática desde la administración de Enrique Alfaro, correligionario emesista del actual gobernador Pablo Lemus, se conforma un patrón de indolencia ante la tragedia de las desapariciones que explica por qué desde 2018 Jalisco ocupa el deshonroso primer lugar nacional en ese crimen, es decir, en las desapariciones. Durante su conferencia de prensa matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo consideró terrible la existencia de los crematorios, cuestionó la Fiscalía Estatal jalisciense por no resguardar el sitio. Ofreció coordinarse con las instancias pertinentes, la presidenta, para contribuir a las indagatorias y reconoció que desde el ámbito federal deben mejorarse aspectos como el intercambio de información entre departamentos forenses o las bases de datos que facilitan la identificación mediante indicadores biométricos. Al respecto, cabe recordar que la vía libre de que gozan los delincuentes para usar, atención con esto que dice la jornada, cabe recordar que la vía libre de que gozan los delincuentes para usar dispositivos de comunicación imposibles de rastrear tiene nombre y apellido, el responsable, Juan Pablo Gómez Fierro, el ex juez federal que otorgó la primera suspensión provisional para sabotear el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil. Antes de renunciar a su cargo por el desprecio que le provocan los procedimientos democráticos, se refiere a la reforma judicial, Gómez Fierro se convirtió en uno de los individuos que más daño han causado a México en toda su historia, mediante sentencias favorables a poderes fácticos como las corporaciones energéticas, las que distribuidoras de luz, o, como en este caso, el crimen organizado. Su actuación fue una constante muestra de las múltiples maneras en que el Poder Judicial ha sido hasta ahora uno de los principales, si no el principal, obstáculo en la lucha por garantizar la seguridad de los ciudadanos. Con los elementos de juicio disponibles, está claro que las autoridades jaliscienses no quieren o no pueden abordar la crisis de desapariciones forzadas ligada de modo cada vez más evidente a las prácticas de reclutamiento del crimen organizado que campea a sus anchas en la entidad. Por ello, todo indica que la FGR debe atraer el caso, empeñar todas sus capacidades en el esclarecimiento de lo ocurrido en Izaguirre y otros centros de inhumación clandestinos, y coadyuvar en el deber de justicia integral para las víctimas indirectas de estas atrocidades. Déjenme decirles, amigas, amigos, que irónicamente, a veces hasta parece que si uno jala las cosas con la mente. Estaba yo pensando desde anoche y más hoy en la mañana, dije, bueno, ¿por qué hay desapariciones? ¿Qué son? ¿Quiénes son los desaparecidos? Nunca nos han dicho quiénes son. Bien a bien, yo decía, honestamente, bien a bien no sé
¿Quiénes son a los que desaparecen? A veces dicen que es la guerra entre narcos, luego, pues personas secuestradas, pero nunca te dicen concretamente para qué. Yo hoy en la mañana volví a pensar en eso y llegó la respuesta. Búsquenla en las redes sociales. Creo que se llama Jesús Escobar, donde da una amplia información de quiénes son los que, la población que está sufriendo constantemente las desapariciones. Vámonos con esa fue la que leí, fue la jornada, la editorial de la jornada. Vámonos a la sección estados. Van a escuchar las atrocidades que se cometían en ese rancho Izaguirre en contra de muchos inocentes. FGR, no es creíble que autoridades de Jalisco no supieran de estos crematorios. Asegura Gertz que el hallazgo en el rancho de Teutitlán es muy grave y crítico. La nota es de Alonso Urrutia y de Emir Olivares. Nos vamos a ir un poco rápido, pero pongan atención. Luego de la localización de crematorios de Teutitlán, Jalisco, el titular de la Fiscalía General de la República, FGR, Alejandro Gertz Manero, sostuvo que no es creíble que una situación de esa naturaleza no hubiera sido conocida por las autoridades de ese municipio y del Estado. Recordó que ante la brutalidad histórica que en su momento se registró con el hallazgo de migrantes muertos en San Fernando, Tamaulipas, no podemos permitir que una situación de esa naturaleza quede en algún tipo de confusión. Por supuesto que tenemos que llegar al fondo. Aquí menciona Gertz Manero un acto que se dio también, según yo recuerdo, bajo el mandato de Felipe Calderón, y si también no mal recuerdo, fue en el libro de Olga Warnat de Felipe el Oscuro, donde fue una masacre en contra de los migrantes, también en el norte de la República. Pues Tamaulipas lo está diciendo. También en el norte de la República. Y aquí lo saca a cuento Gertz Manero diciendo no podemos permitir que esos actos se sigan repitiendo, que lo está equiparando, ¿no? Esa masacre contra migrantes y los que dicen son cientos de desaparecidos del rancho Izaguirre en Tepoztlán, Jalisco. Tras definirla como situación muy crítica y muy grave, adelantó que en el caso en el cual se localizaron todas estas prendas en instalaciones que presumiblemente operaban con crematorios, había que corroborarlo porque en un crematorio requiere de altas temperaturas. Antes de determinar si la FGR atrae el caso, se realizará una investigación profunda para reconstruir la historia de estos hechos. Bueno, si Gertz Manero está diciendo que antes de atraer el caso va a hacer una investigación, pues que la traiga de una vez para que haga la investigación completa. Pero aquí me suena algo muy importante. ¿Le parece difícil que no se han dado cuenta las autoridades estatales de que tenía crematorios? Y esto se mencionó incluso cuando decían que los desaparecidos de los estudiantes desaparecidos de Yotzinapa, que habían sido calcinados en ese pueblo de Cocula, en Morelos, y decían que no era posible porque para quemar un cuerpo se requiere de mucha energía, mucho combustible, y genera grandes humaredas en, en intemperie y en suelo raso. Entonces, un crematorio también, aunque sea con chimeneas, generaría mucha humadera o humareda, como ustedes quieran. Y si eso fue así, si fue verdaderamente un crematorio, ¿por qué no se dieron cuenta las autoridades del estado de Jalisco? Y hay quien dice que están de acuerdo, ¿eh? Las autoridades. Proseguimos. Durante la conferencia, no, ya me adelanté, dice así, solo después de esto determinará si la FGR asume la indagatoria, pues debe quedar muy clara la federalidad del delito, dice Gertz. Durante la conferencia presidencial, Gertz Manero destacó que de acuerdo a los datos del INEGI, en México el 95% de los delitos son del fuero común y el 5% del fuero federal. Ahí está quitando un poco, no la responsabilidad, sino que está lanzando el balón a la cancha de los gobiernos locales. En este contexto afirmó que los graves problemas de la delincuencia organizada no nacen de la nada, surgen y se desarrollan de los problemas locales. Por eso se da esa cantidad de delitos y de ahí devienen estas situaciones tan críticas. Yo le veo cierta lógica, ¿eh? Si el 95% de los delitos tiene origen local y 5% es de fuero federal, es obvio que las cuestiones locales, recuérdese que la mayoría de los estados habían sido gobernados por el PRI y por el PAN, que son los principales responsables, y lo digo directamente, lo diré cuantas veces sea necesario. Ellos desataron esto que estamos viviendo.
ellos y únicamente ellos, el PRI y el PAN. Entonces, bueno, ¿dónde me quedé? Sí, de la federalidad. Entonces, le encuentro lógica de que el origen de la situación que tenemos ahorita tiene muchos indicios locales, muchas causas en los gobiernos locales que antes gobernaba el PRI y el PAN y que ocasionaron la pobreza y todas las crisis y devaluaciones que hemos comentado. Y le preguntan a Guillermo Manero, ¿se llamaría cuentas a las autoridades locales? Fundamentalmente tenemos que llegar al fondo de este asunto. Responde, usted señaló el caso de San Fernando, un asunto de una brutalidad histórica. Por supuesto que tenemos que llegar a fondo y ver por qué estaban todas esas prendas ahí. Se refiere a Jalisco, esto último. Es decir, si realmente esto funcionaba como un crematorio, si tiene las características, porque usted sabe que para que uno de esos se necesita unos niveles muy altos, que si no se logran, no funciona. Los niveles altos de combustible que decía las grandes llamaradas. El fiscal resaltó que se tiene que dar un informe muy preciso de cuáles son los antecedentes, quiénes estaban protegiendo esa área. Eso es lo importante. ¿Quiénes son los propietarios y los usuarios de esos inmuebles? Incluso hay un caso ahí de una carta de un joven que es una referencia indirecta a los sucesos. Les dije hasta una carta, ¿eh? Gerst agregó que en un plazo razonablemente breve, que ofreció será muy corto, la EPGR reportará el resultado de esa investigación que incluirá reuniones con el grupo ciudadano que detectó esas instalaciones, la organización Guerreros Sabuesos o Guerreros Buscadores de Jalisco. Antes de hacer cualquier atracción, lo vamos a dar a conocer. Mientras el secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch, rechazó que se haya registrado un incremento de denuncias similares. Como tal, no tenemos. Lo que ha habido son denuncias cuando ha habido fosas, como en el caso de Chihuahua, que hubo hallazgos, pero no fosas como lo que se encontró en Jalisco. Ninguna se había tenido. Y de presuntos crematorios, tampoco, contestó Harfuch. Esto me recuerda cuando en meses pasados, que sería un año, una supuesta buscadora en la Ciudad de México se no había encontrado. No recuerden que aparte de la Ciudad de México, que es que restos de huesos humanos, y Carmen Chayistegui es una escandalera. ¿Saben qué ha dicho Carmen Aristegui de esta de Jalisco? Nada. Ha entrevistado a una o dos gentes cuando más, pero ella se ha abstenido de criticar como criticó cuando una supuesta buscadora que luego salió abrazada con Xochitl Gálvez había encontrado en la Ciudad de México un lugar donde había restos humanos y que los peritajes que se hicieron dijeron que no eran huesos humanos, que eran huesos de animales. Y les digo, Carmen Aristegui armó todo un relajo y un escándalo en su programa. Y ahora, nada. Se ha limitado a entrevistarlos, pero ella ya no interviene como intervino en aquel caso de la Ciudad de México. Vamos a finalizar con esta nota, amigos. Aquí van a encontrar ustedes todos los horrores que se dice pasaban en ese sitio de exterminio que dice que es del cártel Jalisco Nueva Generación, que ahí se cremaban los cadáveres, ahí se adiestraban, ahí estaban secuestrados y vamos a enterarnos un poco de qué tipo de población era la que estaba ahí. Dice, Centro de Exterminio del Cártel Jalisco Nueva Generación operaba desde 2012. La nota es de Juan Carlos G. Partida, que es el corresponsal en Guadalajara, Jalisco. Dice, el rancho Izaguirre, municipio de Teuchitlán, presunto centro de reclutamiento y adiestramiento y exterminio del cártel de Jalisco Nueva Generación, CJNG, operaba desde 2012, según una persona que logró escapar del lugar y relató a Indira Navarro, fundadora del colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco, los horrores que se cometían en ese narcocampamento. Según ese testimonio y el de otros 4 sujetos que también huyeron, las atrocidades perdón, las atrocidades en ese mueble iban desde sicarios que se dedicaban a desmembrar cadáveres hasta el empleo de cerdos, cocodrilos y leones para castigar a los indisciplinados, a veces hasta matarlos. Además, había abusos sexuales, incluso contra menores y algunos casos de canibalismo. Esto lo está narrando alguien que dijo que estuvo ahí y que escapó de ese centro de exterminio. Obviamente es una persona anónima. En una llamada telefónica la madrugada de ayer, un testigo le contó a la activista, a la fundadora de Guerreros Buscadores,
Indira Navarro. Le contó que el sitio funcionaba desde 2012, cuando el estado de Jalisco era gobernado por el panista Emilio González Márquez, y que en los 3 años que estuvo ahí vio pasar a cientos de jóvenes, la mayoría hombres, llevados casi todos con engaños o a la fuerza. O sea, estuvo 3 años, este cuate estuvo ahí. ¿Cómo? ¿Como víctima? ¿Como parte del grupo? Eso no se dice, pero estuvo ahí. El 5 de marzo pasado, alertados por reportes anónimos, integrantes del colectivo acudieron a la finca ubicada a 60 kilómetros de Guadalajara y encontraron 3 crematorios, huesos humanos calcinados, pedazos de cráneos, dentaduras, así como cientos de prendas, zapatos y artículos personales, además de drogas y armas. Esto a pesar de que el lugar estaba supuestamente bajo resguardo de la policía de Jalisco, perdón, de la Fiscalía de Jalisco, y encontraron armas y drogas, aparte de los restos, y estaba resguardado por la Fiscalía General del Estado de Jalisco. Según lo que le compartieron de forma anónima a la buscadora, había un área al fondo del predio bardeado donde desmembraban a las personas que eran asesinadas con cualquier pretexto, tarea que realizaban los otros cautivos, bajo amenaza de que los matarían si no lo hacían. Luego arrojaban los segmentos humanos a los hornos construidos bajo tierra con una cama de piedra para después tapar esa fosa y abrir una nueva. Los obligaban a matarse entre ellos. Navarro explicó, la fundadora de Buscadores de Jalisco, Navarro explicó que el testimonio más reciente fue el de una persona que le pidió grabarla para descansar de lo que sabía, la cual afirmó que en 2012 el terreno estaba delimitado por una malla metálica que con el tiempo fue cambiada por la barda de ladrillos que hoy lo rodea. También le platicó que no todos estaban ahí a la fuerza o con engaño, sino que había gente que por voluntad propia se adhirió al grupo criminal. Detalló que si algún cautivo lloraba, lo metían a una especie de porqueriza, rodeada de alambres de púas, donde los cerdos que tenían días sin comer, los mordían a veces hasta matarlos. Y si la indisciplina era mayor, los echaban a los leones o cocodrilos, que también tenían para luego deshacerse de los restos que dejaban los animales arrojándolos a los hornos. Aquí podemos entender por qué pudo haber pasado desapercibido, si es que fue así, ya que se quemaban los miembros, los restos que dejaron los leones y los cocodrilos o los cerdos. Sigamos con esta estrujante historia de verdad. La activista añadió que durante la narración que escuchó ayer le dijeron que los abusos sexuales, cuando no se cometían contra los recluidos, muchas veces eran contra niñas que raptaban y las llevaban para ser violadas por algún encargado del sitio. Indira Navarro afirmó que varios de quienes la buscaron para contarle lo que vivieron en este centro de reclutamiento de criminales coincidieron en que existen otros espacios parecidos en el municipio de Teuchitlán, gobernado desde 2021 por el reelecto alcalde y mesista José Ascensión Murguía Santiago, y que las autoridades están coludidas con la maña, o sea, con los del cártel Jalisco Nueva Generación. Esto podría comprobarse con las investigaciones que se realizan sobre un predio similar que fue asegurado en febrero a menos de 10 kilómetros del rancho Izaguirre, del cual se ha dado poca información. Está resguardado por elementos de la Guardia Nacional y las indagatorias son encabezadas por la Fiscalía General de la República. O sea, hay otro predio que está resguardado por la Guardia Nacional. Habría que investigar también ahí. Las descripciones que obtuvo la fundadora de Guerreros Buscadores de Jalisco coinciden con las de otras personas que estuvieron en supuestos narcocampamentos del cártel Jalisco Nueva Generación en años anteriores y en otros municipios de la entidad como San Cristóbal de la Barranca, Ciudad Guzmán o Talpa de Allende. Llámale el subtítulo de otra. Detectan 6 lotes de osamentas en 4 espacios del predio Izaguirre. O sea, siguen encontrando. Lo que llaman lotes es un grupo de tumbas.
6 lotes, 6 grupos de tumbas. No 6 tumbas, 6 grupos de tumbas. Pero ya para no tardar mucho, pues amigos, busquen a Jesús Escobar. Aquí ya están dando una idea de quiénes eran los jóvenes. Él menciona, Jesús Escobar, en su video, que muchos eran jóvenes, la gran mayoría, la inmensa mayoría, que eran llevados con engaños de trabajo, que incluso se anuncian en las redes sociales, pero que eran contactados y que se hacían pasar estos secuestradores del Cártel Jalisco Nueva Generación como empresas que ofrecían empleos y que los llevaban y que los obligaban a unirse al grupo. Y es cuando, si no aceptaban o se ponían a llorar, como dicen, es cuando los castigaban y los lanzaban a animales feroces para ser pues, devorados y los restos eran quemados. Pues amigos, para cerrar esto, la relación que se aprecia en esto, en las muertas de Ciudad Juárez, es como dije, ese contexto de violencia que se generaron con los partidos de derecha. ¿Qué sigue? No, no creo que esté satisfecha la gente con los resultados de los lamentables fallecimientos de las mujeres, que yo creo que rebasó el millar de mujeres en esa década y media o 2 décadas. De hecho, desde el 90 empezaron. 91 hay un primer dato, aunque aquí la estadística que leí era del 93 al 2010, pero desde 1991 se dio la primera muerte de las mujeres allí en Ciudad Juárez. Entonces, de 1990 a 2010 son 2 décadas, son 20 años. Y no hay certeza de qué se debió eso. El caldo de cultivo que crearon los periodistas y los panistas es lo que generó eso. Y sigue generando las desapariciones. Ahora, perdón, es que se me seca la boca. Ahora con engaños, esto es para nutrir a ese grupo corporativo. Quiero despedirme con una reflexión, este, una pregunta, una interrogante que me hago yo. La relaciono con que ayer ya se legalizó, ya se aprobó de manera calificada en la Cámara de Diputados las leyes sobre la soberanía nacional, donde se fortalece todavía más la defensa del territorio y la no aceptación de injerencia externa en los asuntos de nuestro país. El artículo 19 y el artículo 40 constitucional se ponen más estrictos para defender la soberanía del país. Y la reflexión que hago, irónicamente, es lo contrario a esta ley que se acaba de aprobar. ¿Qué pasaría si de manera abierta, yo sé que esto va a sonar para muchos como algo discordante, como una aberración, por eso lo hago como una pregunta? ¿Qué pasaría si el gobierno mexicano estableciera un pacto súper vigilado con los Estados Unidos y dijera, órale, va, acepto tu ayuda con ciertas condiciones? Si el gobierno mexicano no puede contra estos cárteles de la droga, sobre todo el cártel de Jalisco Nueva Generación, que ya les he hecho una videoemisión relacionado con los jueces, tenían sus jueces el cártel de Jalisco Nueva Generación. Recordarán que les pasé unas imágenes que tienen, es un grupo paramilitar, tienen uniforme militar, tienen tanques hechizos, carros de combate hechizos. Es un grupo paramilitar poderoso, fuerte, el cártel Jalisco. Entonces, regreso a la pregunta, ¿qué pasaría si México dijera más o menos parecido? A ver, vamos a aceptar que tú intervengas en la lucha contra el narcotráfico para que se erradique del país, bajo ciertas condiciones. Todo estará supervisado por nosotros. A la primera falla que hagas, se van. Quien pongas de comandante de la gente que tú traes aquí, le va a responder a mi comandante de México, de todo. Se van a respetar los derechos humanos. Y va a ser un programa piloto de 6 meses, no más. Después de los 6 meses valoraremos si se puede continuar con el apoyo de tus fuerzas militares para erradicar al narcotráfico. ¿Qué pasaría? Puede ser que la pregunta surja con su servidor porque no se le dé fin a estos cárteles de la droga. Y es muy riesgoso aceptar
una, una intromisión extranjera en nuestro suelo. Por eso yo creo que estoy soñando con esa pregunta. No creo que los Estados Unidos respetarían si se establecieran acuerdos. Por ejemplo, imagino algo así, que ya suena a una disparatada, disculpen, pero quiero decir, aunque sea disparatada, que dijera incluso el gobierno de México, pero queremos la observación de ¿cómo se llama? Queremos aquí, es que no son confiables las organizaciones de derechos humanos. Iba a decir eso, ¿no? Pero bueno, que dijera, bueno, es que vamos a querer aquí observadores de derechos humanos de, no sé, de naciones como la India, por decir, o de naciones como de Suiza, que estuvieran ellos atentos y vigilantes a cómo trabajarían estas fuerzas militares en territorio mexicano para exterminar a los cárteles de la droga. Es mucha la sangre que ha corrido los mexicanos. Si usted me pregunta, que no creo que me pregunte, pero si me van a preguntar, les diría que no estoy de acuerdo con esto. Pero quizá es que no le veo fin, como dije, como dicen ahora el clásico, no veo la luz al final del fondo, que me orilló a pensar, ¿qué pasaría? ¿Sí funcionaría? ¿No funcionaría? Y por eso mencioné que se acaba de aprobar las leyes de la soberanía nacional que se vuelven más estrictas por esta intromisión que se daban también en los gobiernos del PRI y del PAN. Tan solo les recuerdo la operación de Rápido y Furioso, que el estúpido de Felipe Calderón permitió de manera irregular, ilegal, oculta, la intromisión de personajes estadounidenses en el país. Las armas. O sea, ahí incluso él permitió que se vendieran las armas a México con el pretexto de que tenían cierto aparatejo que según iban con ese aparatejo que tenían las armas, iban a ubicar a los narcotraficantes. No fue. Pero repito, esto lo hizo a escondidas del pueblo mexicano, a escondidas del Congreso. Pero bueno, creo yo que es inviable la pregunta, la idea que soporta la pregunta que estoy haciendo. Pues amigos, vamos a permanecer atentos, estaremos en contacto con todo esto, a ver qué sucede, qué pasa, pero ya vimos que el origen de lo que está pasando en nuestro país tiene origen en las crisis económicas, en las devaluaciones, en la corrupción de los gobiernos que antecedieron a la Cuarta Transformación y quizá un poco también en la apatía ciudadana. Quizá. Buenas noches, que descanse. Regresaremos mañana. Ay, disculpen, no es en vivo el programa. No estaba apto para que interviniera Juancho Ratón con su columna. Hasta mañana.